Bien, buenas noches a todos, gracias por estar, Juan Pablo, Gabriel, Juan Carlos. Juan Carlos, perdón, Juan Carlos. Eh, bueno, la idea es que se explique las acciones que se van a llevar a cabo el 1 de mayo para todos los integrantes del Movimiento Cívico Militar Cóndor y los invitados, ¿no? Así que lo escuchamos atentamente, Juan. Bueno, me parece que habría que hacer por ahí alguna introducción al porqué eh, y a la importancia que tiene visualizar el tema del 1 de mayo eh, con respecto a lo que es el modelo argentino. Sabemos que estamos en 50 años de que el general Perón, en la mañana del 1 de mayo de 1974, luego de expulsar a alguna gente de la Plaza a la Tarde, eh, propusiera a las cámaras legislativas y al pueblo argentino la necesidad de construir un modelo de acuerdo nacional, de unidad nacional. Perón en aquel momento decía que había pueblos que llevaban siglos en pensarse a sí mismos y otros pueblos que debieron acelerar este pensarse a sí mismo dados por los conflictos de las guerras. Y nos decía, en aquel momento, lógico, nosotros no estamos ni en un punto ni en el otro. Por lo tanto, el pensarnos a nosotros mismos devendrá de una voluntad y un esfuerzo en el obrar para hacerlo que nos determine en última instancia cuál es la hoja de ruta para llegar a lo que el peronismo define como una comunidad de destino. En el momento, para un poco empezar a aclarar algunas cosas, el general Perón desarrolla un pensamiento militar. Toda su forma de conducción deviene del pensamiento militar. El pensamiento militar, al menos en Occidente, es el pensamiento más completo porque la guerra necesita la integración de todos los componentes del pensamiento. Cuestión que el liberalismo produce lo contrario, por eso el encuadramiento del liberalismo es la forma partido, es decir, la oposición entre facciones, y la forma ejército implica la unidad de concepción para poder interpretar las directivas del mando superior. Este espejo de la forma ejército es la forma movimiento. La forma movimiento es un ejército popular. Entonces, en el pensamiento del general Perón y de los integrantes del GO en 1943 y un poquito antes, y en lo que surge del Consejo de Posguerra, es una interpretación que Perón la toma de Van der Goltz, que es pueblo y nación en armas. ¿Qué implica esto? Esto implica poner todos los recursos materiales y espirituales en la guerra o en la paz al servicio del objetivo que es vencer. Un ejército no tiene otro objetivo más que vencer, con lo cual debe tener misión. La misión de aquel momento era recuperar
las áreas estratégicas de la nación y ponerlas al servicio de la liberación nacional en aquel momento, que era preponderantemente liberarse del inglés. En este concepto, aquella camada de pensadores determina algunas necesidades que tenía la Argentina. En base a esas necesidades y en base a esas carencias, por ejemplo, no contar con la conformación de una burguesía nacional que pudiera llevar adelante la tarea de industrialización, lo que llamó Perón el salto de la rana, que era en un corto plazo desarrollar todo el proceso industrial como para ponerse a tono del resto de los países del mundo, lo cual lo efectúa, y lo efectúa ante la carencia instrumental que había a través de las empresas del Estado. Dice, nacionalizo las empresas que están en manos extranjeras por una sencilla razón. Ningún ejército transportaría sus tropas con una empresa privada. Ningún ejército supeditaría sus comunicaciones a una empresa que no fuera sus propias comunicaciones. Así la energía, así el comercio exterior, la banca, con la creación del IAPI, sigue con la idea de las juntas, que no fue una creación del peronismo, sino de los conservadores, pero que bien servía a una idea de economía planificada. El peronismo tiene su propia economía y esta economía es una economía planificada. Y Perón dice, esta planificación se hará desde el gobierno, se ejecutará desde el Estado, que simplemente es un instrumento de las acciones que marque el gobierno, que es la conducción del proceso, y será acompañado y será recreado en el seno del pueblo por su organización, dado que es imposible conducir un ejército, una tropa, una nación, sin la debida organización de sus componentes. Nosotros, rescatando el convite que hace el general Perón en 1974, dejado de lado hasta ahora, si bien se hicieron algunas tareas en ese sentido, yo recuerdo que había en Casa de Gobierno, en la sala de situación, un biombo que había sido desarrollado bajo el comando de Damasco, con la participación de Castro y de otros compañeros, donde hacía un desarrollo histórico del mundo y de la nación y de los objetivos que se planteaba la nación argentina en ese momento. Eso en el 76 queda totalmente destruido y lo que nosotros venimos desarrollando es una serie de estudios sobre distintos factores de la economía y proponiendo un instrumental de eso para alcanzar nuevamente la independencia económica. Decimos que, así como Perón lo utilizó, hay que utilizar el Estado empresario. ¿Por qué? ¿Qué es el Estado empresario en última instancia? Argentina tiene sus comunicaciones en manos extranjeras, destruida la vieja Antel. Tiene su energía en manos privadas, asociadas con el poder transnacional. Tiene su minería, o sea, toda su cordillera prácticamente, en manos de empresas y corporaciones
que bajo falsa bandera en realidad son de capitales ingleses. No tiene su comercio exterior bajo dominio, así entra y sale por el Paraná, no solo mercadería, sino droga, etcétera, etcétera. No tiene los dineros de los argentinos en mano de los argentinos, es decir, los ahorros de los argentinos y el mercado de capitales que va formando el pueblo argentino es manejado por una banda de usureros nacionales y transnacionales. Y tiene una camada empresarial que lo menos que se puede decir es que le interese el interés, le preocupe o le interesa el interés nacional. Toda la camada, la casta realmente del empresariado argentino son los concesionarios de Menem. Es decir, es un grupo de ñatos que encaramados en las empresas del Estado que Menem les regaló, hoy son los ricos de la Argentina y son los que manejan realmente la economía en la Argentina e imponen presidentes e imponen políticas. Con lo cual es imposible, discrepando con lo que dice el compañero Moreno, es imposible desarrollar un proceso de independencia económica con estos tipos. Es decir, no se puede ir a negociar como si fueran amigos con Bulgeroni, con Roca, con Madane, con Constantini, con Lewis, con Einstein. Esto es una locura que no resiste el menor análisis. Desde ese punto de vista, ¿qué debemos retomar y poner en dominio de la nación? Principalmente, ningún ejército puede cumplir su misión si no tiene logística. Por lo tanto, la nación argentina debe tener dominio sobre su logística. ¿Qué implica esto? Esto implica un sistema multimodal, ferrovial, portuario y de navegación. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos, inclusive desde el punto de vista militar, tener una conexión de norte a sur sobre la cordillera. Porque uno de los hipótesis de conflicto que tuvo la Argentina fue Chile. Y no tenemos un desarrollo logístico para mover tropas. Debemos tener una conexión Jujuy-Formosa porque es zona de frontera. Y debemos completar la conexión que viene desde Misiones hacia el sur hasta Tierra del Fuego. Con lo cual nosotros tenemos una logística propia de la nación, no de las empresas, como existe hoy, donde, por ejemplo, en Rosario, para poder poner un tren semiurbano, hubo que pedirle permiso a los niatos que tenían las vías. O sea, esto es un disparate. ¿Qué decimos? El ferrocarril debe volver a manos de la nación. Debemos construir la marina mercante, porque Argentina pierde de 8.000 a 9.000 millones de dólares anuales en fletes fluviales y marítimos. De los fluviales, por ley internacional, nosotros tenemos la potestad de tener el 100% de esos fletes, con lo cual cierra la discusión estúpida con Brasil y con el Paraguay sobre la hidrovía, que no es hidrovía, es Río Paraná. En ese sentido, la idea es flotas de
no me sale la palabra, donde van los contenedores, bueno, de lanchones, eh, Barcazas. barcazas, de barcazas, que son baratas de construir, fáciles de construir, bajan el costo de flete, porque no es lo mismo el flete por barco que el flete por barcaza a puerto de salida. Y nos permitiría además no dragar el Paraná, con lo cual evitaríamos el ingreso de buques de alto calado si quisieran remontar el Paraná, hasta cerraríamos el Paraná, como hacen los norteamericanos sobre la cuenca del Mississippi. El Mississippi la maneja el ejército de Estados Unidos, no la maneja, no entra y sale cualquiera, para nada. Hoy me entero que está yendo a esto también, está en danza una ley acordada por demócratas y republicanos en Estados Unidos de prohibir el TikTok en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el TikTok es chino. Entonces, las grandes naciones se manejan desde el punto de vista estratégico. Es claro que nosotros debemos retomar esa idea que fue fundamental en el general Perón. Decíamos, esto más la reconstrucción de la marina mercante, que tiene pasos, es el charteo primero de barcos, porque no se pueden construir 100 y pico de barcos de un día para el otro, y la apertura de los astilleros para la reconstrucción de esta marina mercante. Esto nos pone a nosotros en dominio del comercio exterior, porque el que domina la logística domina el comercio. Ustedes conocerán esta aplicación famosa de Pedido Ya, donde uno pide comida, pide esto, pide lo otro. Esa aplicación se hace de los clientes de los comercios. Mi comercio está necesariamente adherido a Pedido Ya y mis clientes son sus clientes realmente, ¿no? Bueno, esto en el comercio exterior es exactamente igual. Es más, no existe posibilidad de nación soberana, fundamentalmente en una nación oceánica, porque nuestra mayor parte del continente es oceánico, no territorial, sin la ocupación del mar. Esto no lo invento yo, lo desarrollaron los españoles con su flota de mar, que vencían a los ingleses en América, lo desarrollaron luego los ingleses para ocupar el mar, y la ocupación del mar es la potestad sobre el comercio internacional. Hoy las peleas, en parte en Medio Oriente, tienen que ver con los pasos marítimos, y el conflicto del Pacífico y del Índico tienen que ver con el conflicto de quién domina el mar. No hay posibilidad de ser una potencia mundial sin tener dominio sobre el mar. Por eso Estados Unidos tiene la mayor flota naval del mundo. Y por eso los chinos la están desarrollando. Entonces, esto tiene que ver con la logística. Pero a la logística hay que acompañarle las comunicaciones. Hay que volver a establecer una empresa nacional de comunicaciones que monopolice la comunicación celular y fija, que ya prácticamente no existe, pero que también monopolice Internet y extranet. ¿Por qué? Porque si uno va a una guerra y le cortan la posibilidad de comunicarse, seguramente va a perder los frentes de batalla. Comunicaciones, logística, comercio exterior, por una sencilla razón. Argentina, el proceso industrial de la Argentina tiene un alto grado de componente extranjero. El 70-30 de la década del 70, que era 70 nacional y 30 importado, hoy es al revés. Con lo cual, a mayor desarrollo de nuestro proceso industrial, como lo hemos visto en los últimos tiempos, por incentivación de la
de la demanda, produce un quiebre y no produce un faltante de dólares, o sea, nos produce un problema en el sector externo. ¿Por qué? Porque importamos en dólares, pero la mayor parte de la venta de los bienes industriales son en pesos. Es el campo el que trae esa cantidad de dólares necesarios para abastecer el complejo industrial. Esos dólares que están dando vuelta y esa cantidad de exportaciones, nosotros exportamos más o menos 90.000 millones de dólares. Se dice la ONU o la FAO que hay una evasión cercana a los 20.000 millones de dólares por los puertos. Pero ¿qué pasa? Además de la evasión, el Estado no tiene el control sobre el flujo de los dólares. Lo hemos visto en los distintos procesos de evaluatorios que fundamentalmente el campo, que es el que produce los dólares, se para de culo, mete en silo bolsa, no liquida y por lo tanto al no liquidar no tenemos posibilidad de tener dólares para importar los insumos industriales. Esto Moreno lo regulaba no una mala política que decía, bueno, vos querés importar 10, exportá 10. No importa que vos importés lo que vos fabricás, exportale a otro, eso. Es un parche kirchnerista. La realidad es que Argentina debe entrar rápidamente en un proceso de industrialización y de sustitución de importaciones. Porque, por ejemplo, todas estas estupideces que vienen de China, las maquinitas, las herramientas, etcétera, etcétera, insumen alrededor de 9.000 a 10.000 millones de dólares en el año. Nadie puede decir que Argentina, por su sistema de desarrollo tecnológico, no puede desarrollar herramientas, no puede desarrollar motores eléctricos. Los motores eléctricos que se utilizan en las licuadoras, en la enceradora, en la heladera, etc., no son argentinos. Argentina no fabrica bochas de frío, por ejemplo, se las compra a Brasil. Es un desastre. Para poder tener el abastecimiento de ese entramado industrial, es necesario tener energía barata, no a precio dólar, porque vendo en pesos, no en dólares, y necesito dominar el ciclo del acero y del aluminio. ¿Por qué? Porque el acero para la industria argentina cuesta más caro, Techín se los vende más caro que el acero que vende a Brasil. Y el acero que nosotros compramos, que es el de Techín, vale como 5 veces más caro que el chino. Es imposible competir en esas condiciones. Por lo tanto, nosotros tenemos, sin hablar de los altos hornos Zapla, que eso está en manos de Tacer y está desguazado, pero habría que ver qué hacer. Nosotros tenemos el yacimiento de Río Turbio, con todo el carbón posible para abastecer los hornos, y tenemos Sierra Grande, que es el yacimiento más grande de hierro en la Argentina. Por lo tanto, hay que instalar una acería en Río Turbio, con lo cual tendríamos varias cuestiones. Una, el sistema para la defensa, es decir, el complejo industrial para la defensa, no dependería de terceros para hacerse del acero. Tendríamos una población, un repoblamiento de la Patagonia, porque otro de los problemas de Argentina es la mala distribución poblacional. No solo su baja hoy tasa de reproducción, que normalmente tendría que ser de 3 y estamos en 1,5, 2, con lo cual, si seguimos en esta
En este desarrollo nos va a pasar lo de Europa, que son todos viejos, digamos, ¿no? Y no tenemos, la Argentina necesitaría ya 100 millones de habitantes para poblar todo el país. ¿Por qué? Porque en la guerra el número es importante. Y si yo no tengo soldados para producir, ni tengo soldados para consumir, ni tengo soldados para operar militarmente, mi ejército no es un ejército popular. Sería el ejército israelí, que es otra cosa. Esta situación se da con la acería. Debería darse con el aluminio, porque los componentes de la industria militar son acero, pero también es aluminio, como otros metales raros. Por ejemplo, los metales raros que nosotros sacamos de las minas, que nosotros no sacamos, sacan las empresas canadienses o inglesas, lo envían por barro y lo usan ellos. Tenemos una cantidad de metales raros que están pegados a la extracción de cobre que necesariamente se utilizan para la industria fundamentalmente aeronáutica, armamentista. Esto implica tener una empresa nacional minera, que ni siquiera hay que ir a expropiarles los emprendimientos. Juan Lo Carlos, que sí, sí, discúlpeme, nos quedan 5 minutos. Podemos volver a reingresar y continuamos grabando, si a usted le parece. dale, dale. Redondee, le quedan 4. Y después Listo, entramos de vuelta. bárbaro. Terminamos con la cuestión minera. Eh, las mineras pueden seguir operando en Argentina. Deberán venderle su extracción a la empresa nacional minera y le pagaremos el costo que tiene la extracción, pero dispondremos nosotros de lo extraído. El que quiere quedarse actuará como minero, porque el minero, pico y pala de minero, no es comerciante, es minero, y nosotros comercializaremos el producido. Y si no, se irá del país. No tenemos ningún problema. Para eso tenemos las Fuerzas Armadas, tenemos los ingenieros del ejército que pueden ocupar los yacimientos y poner a producir los mismos, como lo hemos hecho en otro momento. Nos queda nacionalización de la banca. ¿Por qué? Porque para producir esto hay que tener capitales y hay que manejar el crédito. Argentina nacionaliza los depósitos y con eso, dentro de la economía planificada, maneja el crédito a los sectores y con las tasas que necesita para desarrollar cada sector. Nos queda ver la parte del complejo industrial para la defensa, que es indispensable. Salimos y volvemos a entrar, por favor. Bárbaro.